Buenos días, caballeros, ¿cómo están? Qué grato poderlos saludar, iniciar esta clase de hoy jueves. Hoy vamos a hacer una clase con la Miss Cecilia. Vamos a trabajar en lo que es el arte. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les dije lo que íbamos a ver una clase después referente al arte? Bueno, hoy Miss Cecilia, que está acá, a quien saludamos también, nos va a ayudar en esto. Hola queridos alumnos, un gusto también volver a saludarlos en otro día de la semana que no los martes. Saludar a los chicos del séptimo B, que son los que tienen clase conmigo, y a las niñas del séptimo A que no tienen las clases conmigo, sino que con la misma Nanet. Pero de igual forma nos vamos a ver el otro año, así que los queremos invitar a que podamos ver esta clase que tiene mucha relación con lo que le dijo el profesor Alejandro, relacionado con el arte y cómo se relaciona también con este concepto de sociedad y mentalidad medieval. Así que los dejo invitados para que podamos ver este concepto desde dos miradas que son bien cercanas. Profesor. Sí, tal cual como dice la Miss Cecilia, sí, eso, son clases, son miradas muy cercanas, porque si avanzamos aquí con el Power, vamos a darnos cuenta que en historia, lo que hemos visto anteriormente, veíamos lo que era lo de la religión, que estaba muy presente, ¿no es cierto?, con esta idea del cristianismo. Eh, Vamos a ver que durante la Edad Media, como dice acá, está esta visión teocéntrica del mundo, o sea que eh, la paz es lo importante, eso es lo que prevalece. Y también el sentido de la vida, la muerte, la vida eterna, que también, como dice acá, estaba relacionada y todo dado por la religión. Y eso se manifiesta en el arte. Entonces, si avanzamos, vamos a ver que tenemos esta imagen teocéntrica, vuelvo a repetir, Dios, el centro de todo, pero también tenemos una visión del mundo que es del geocentrismo. ¿Y qué es lo que indica esto? Que es el planeta Tierra, que está al centro del universo y que todo gira en torno al planeta Tierra. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Tenemos dos miradas, que tenemos el teocentrismo, donde Dios es el centro de todo, Dios centro del universo, y lo vamos a ver claramente reflejado en obras que nos va a mostrar también la Miss Cecilia, pero también esta idea geocéntrica que es mirar el mundo también como centro de todo. Ya tenemos entonces a Dios y al planeta Tierra como centro de todo. Vamos a avanzar porque miren lo que tengo acá para que podamos ver y analizar a esto que les estoy mencionando. Tenemos acá algunas obras, vamos a esperar un poquito que avance ahí el Power. Antes de las obras, perdón. Ahí. Tengo, a ver, sí, antes de ver estas obras que le íbamos a mencionar, ver lo que son el ámbito de poder de la iglesia, como Dios es todo esto, vamos a ver, y lo habíamos visto anteriormente, que la iglesia tenía un rol político, económico, social, pero que acá también tenemos lo que es el ámbito cultural, en la vida cotidiana y lo espiritual, que va todo relacionado entre sí, porque en lo político vamos a decir que la iglesia tiene mucho poder, incluso es el Papa también quien nombra al rey en estos periodos. Eh, Como son personas en la iglesia, tiene personas que son eruditas, son estudiosas, ellos también tienen un gran poder organizacional y eso los convierte en instituciones económicamente muy solventes. Y eso también da un rol de jerarquía y que va de la mano con lo político, porque al raíz de de la buena organización que tiene la iglesia, también eso se orienta, se relaciona con lo político. En la vida cotidiana, como dice acá, se regía el comportamiento privado y público de las personas. O sea, la iglesia presenta y tanto en la vida social como en la vida privada. En lo social, bueno, dice acá que el mundo dice a ver, esta jerarquía social que se arma, que prevalece en la Edad Media, bueno, en la iglesia, en este caso, lo justifica, entre comillas podemos decirlo, porque aparece acá, como dice en el texto, que eran entendidas como naturales esas jerarquías, por lo tanto, como era algo natural, no se podía cuestionar. Por lo tanto, como lo dije anteriormente, entre comillas, esto como que es justificado en prácticamente esta desigualdad social que se generaba en la época. En lo cultural, bueno, acá lo vamos a ver en un ratito más cómo se ve en el arte, pero acá lo vemos también que es la iglesia la que educa también a partir de los monasterios, de muchas escuelas católicas, y en lo espiritual, bueno, tenemos todo este rol que genera la iglesia a partir de la creencia cristiana.
Bueno, vamos a avanzar entonces ahora sí a ver estas imágenes que les quería mostrar antes de que empiece la misa Cecilia. Y que, miren, Dios crea el mundo. La primera imagen dice, durante la Edad Media, ciencias como la astronomía y la geometría estaban directamente ligadas al poder divino, la presencia de Dios. ¿Se fijan? Aquí ahí tienen una ilustración. Tenemos también un mapa mundi. Fíjense, dice, en él se retratan los continentes de Asia, África y Europa, situando a Jerusalén como el centro del mundo. Y Jesús, en el margen superior, bendice a la tierra. ¿Se fijan cómo está nueva iglesia, en este caso la imagen de Jesús presente en este mapa mundi? Y también tenemos la siguiente imagen donde podemos ver, acá esto lo podemos vincular con el geocentrismo, ¿se fijan? Donde se genera, se hace el planeta, pero todo girando alrededor de la Tierra. Ideas que para que ustedes las puedan desarrollar. Vamos a escuchar ahora a la Miss Cecilia, que nos puede apoyar también en cuanto a lo que es el arte. Gracias, profesor. Bueno, ahí con la contextualización histórica nos vamos a insertar en algunas de las áreas de las artes. Ustedes saben que tenemos diferentes áreas, como son la arquitectura, como es la pintura, como son diferentes áreas que también nosotros hemos utilizado en nuestras clases y que las hemos realizado. Así que vamos a ver qué pasaba en las artes en este periodo. ¿Qué se les ocurre a ustedes que puede pasar con las artes? ¿Habrá sido muy expresiva? ¿Habrá sido de emociones? ¿O habrá sido más representativa, creen ustedes? ¿Qué se imaginan? Vamos a revisar entonces cómo podemos responder esta pregunta, ¿ya? ¿Cuál es la visión general de las artes? El origen es un periodo muy largo, que es muy difícil de encontrar dentro de la historia del arte, como es el Renacimiento, como son las vanguardias del siglo XX, que son cortitas. Aquí tenemos, ¿cuántos? 5 siglos de Edad Media, es un periodo muy largo de arte, y que pasa por diferentes periodos, ¿ya? Principalmente en África, como dice ahí, Europa y Oriente Medio son donde se desarrolla el arte medieval en su esplendor. Obviamente después tiene repercusiones hasta nosotros en América también tenemos algunas repercusiones de tipo colonial que también vienen de esa área visual, ¿ya? El arte medieval también se manifestó en diferentes medios, como yo les había mencionado, manuscrito, orfebrería, ornamentación, pintura. La pintura era en tabla, como parece, y no en estos bastidores que nosotros compramos en los chinos siempre, sino que en estas tablas, en estas maderas que podemos trabajar, y también mucho mosaico, mucho de estas decoraciones al interior de las iglesias. Voy a correr aquí nuestras caras un poquitito. Ahí. El arte medieval tenía que cumplir siempre, tenía 3 características como principales que nosotros encontramos en su desarrollo. ¿Cuáles son las funciones? Primero, tiene que tener un carácter de ofrenda. Si ustedes nos vamos a dar cuenta que no tenemos artistas reconocidos, no tenemos artistas representativos, no tenemos nombres, por ejemplo, como Vincent Van Gogh, que representa un periodo, no tenemos a Leonardo da Vinci, que representa el Renacimiento. Aquí el arte medieval es completo y no hay artistas como de renombre que tengan sus obras, ¿ya? Porque era un arte, como dice aquí, de carácter de ofrenda, ¿ya? Hacia Dios, difuntos o santos. Su objetivo era conseguir la indulgencia y su gracia, entre otros. Esa era la finalidad 1 del arte medieval. También tenía otra función, que era intermediario entre el humano y el mundo sobrenatural. Había un mundo sobrenatural que ellos también hacían mucho hincapié de que existe y cómo lo podemos relacionar y visualizar a través de que fuesen a la iglesia y también a través de las obras religiosas que son casi todas las de carácter medieval. Y por último, ha de ser una confirmación del poder de Dios y la iglesia, ¿ya? Y también el poder político. ¿Cómo se relacionan estos dos poderes? No sé, profesor, si usted quiere agregar algo, me dice nomás. Y, Sí, sí, precisamente estaba viendo ahí lo que decía en la última parte, es una confirmación de poder, por el lado del poder de Dios y de la iglesia, pero por otro sitio también el poder político, ahora nosotros en la actualidad podemos ver que está totalmente separado lo que es la iglesia del poder político. Bueno, en aquel tiempo teníamos el poder, la iglesia pero muy ligada a lo que es el poder político. Gracias, profesor. Sí, como dice el profe, estaban muy relacionadas y la pintura sobre todo se notaba demasiado. También era la manera de que el poder político se pudiese es como hacer propaganda a través de lo visual, porque muchas de las personas no sabían leer, era muy poca la gente que La leía, gran nadie mayoría, claro. casi. Entonces la imagen y la visualidad era muy importante para entregar mensajes, ¿ya? Tanto de la Sí, iglesia como del lado político. claro, ahí hasta
la aristocracia, podríamos decir, la gente más adinerada, para que lo pudieran entender, tampoco tenía la posibilidad de leer. Entonces, eran muy pocos. Entonces, imagínense el campesino, o sea, era muy poca la gente que tenía esta capacidad de tener la posibilidad de leer. Exacto. Entonces, ahí se nos hace muy importante el tema visual, ¿ya? Cómo juega el papel de información, informativo y de ideología. Y vamos a revisar algunas obras para que tengamos un poquitito más claro de qué se trata. Aquí tenemos la arquitectura, tenemos gárgolas y quimeras, que siempre se me olvida el nombre, que tienen dos funciones diferentes en la iglesia. ¿Qué se les ocurren a ustedes? ¿Para qué sirven estos señores aquí? ¿Será solamente ornamentación? ¿Será decoración? Profe, ¿qué se le ocurre a usted? ¿Para qué servían estas gárgolas? ¿Qué se le No ocurre? sé. A ver, podrá ser, bueno, puede ser ornamentación, pero debe tener otro fin. No, no creo que haya sido solamente por adornar. Claro, tiene un fin, como dice el profesor, en el caso cumplen funciones diferentes. Tenemos aquí las gárgolas que tienen una función netamente del agua, de recolectar el agua y hacer el desagüe. ¿Ya? Si ustedes ven aquí el orificio, y esto que sobresalgan de las iglesias tiene la función de que no choque el agua con la iglesia y pueda durar más tiempo. ¿Ya? También tiene un efecto simbólico, que esto de cuidar el espacio de la iglesia y de que todo lo que está afuera es demoníaco y es maligno, y lo que está dentro es lo que les va a producir la salvación, es como el concepto más antiguo de la iglesia, ¿ya? Y tenemos aquí a las quimeras, que no tienen ninguna función específica, sino que solamente ornamentación y del cuidado de este espacio, de que lo externo es lo que nos va a dificultar la vida y lo que está dentro es lo que sí nos va a ayudar, ¿ya? Y tenemos tres movimientos que se caracterizan como el románico, que ya lo había nombrado el profesor, la bizantina y la gótica, que son movimientos en diferentes periodos de la arquitectura medieval, ¿ya? Las tres tienen diferentes, si ustedes miran, ¿cuáles serán las diferencias que ustedes ven? ¿Qué creen cuáles son las semejanzas también? Esta fue la primera, después vinimos al bizantino y la última fue la gótica. En el último periodo del medieval apareció el gótico, que se llamó francés también al comienzo, y después se le puso gótico porque se escapaba, la gente como que vio un arte medio miedoso porque se alejaba de lo clásico, de lo románico, ¿ya? Porque cambió totalmente la arquitectura. Entonces por eso le pusieron gótico, porque era algo muy diferente a lo clásico y a lo grecorromano también, ¿ya? Y tenemos características aquí góticas, que son estas partes superiores que son más alargadas, más apuntadas, y tenemos aquí lo románico, que es mucho más, las bóvedas son más bajas, igual que la bizantina, estas bóvedas son redondas y estas son altas. Aquí las ventanas son mucho más grandes para que entre más luz, y estas son mucho más pequeñas y son espacios muy oscuros, pero también con mucha ornamentación adentro. Y también con el mosaico. El mosaico también aquí en el bizantino se utilizó demasiado para decorar los espacios interiores. Claro, ahí se notan, perfecto. Sí. Sí. Aquí tenemos un poco más de color. Aquí, si recordamos, hace un tiempito se quemó parte de la iglesia de Notre Dame, que tenía la característica, ¿cierto?, del arte gótico, de estas decoraciones y estas gárgolas también que estaban en la parte de afuera. Claro. Y seguimos con la escultura medieval. Nosotros hemos visto algunos trabajos, vimos la escultura sustentable, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la característica de la escultura? El volumen. Si ustedes se dan cuenta, aquí no tenemos un volumen completo, sino que tenemos un medio volumen, que es un medio relieve, ¿cierto? Entonces tenemos aquí, en las partes de afuera de la iglesia, tenemos un medio relieve. Entonces vamos a revisar. ¿Le llama la atención la cara de estas esculturas de afuera? Profesor, ¿a usted le llama la atención? Sí, claro que sí. ¿Son como más realistas, sí. son más como icónicas? Claro. No, se ve más realista. Sí, pero también precioso. O sea, como que buscan resaltar una belleza, lo que veo. Claro, y la expresividad de los ojos y de las manos. Exacto. También jugaba un papel importante en el arte medieval. Siempre resaltaban el uso de las manos y las caras y los ojos para demostrar una expresividad que no era tan importante en el arte medieval, pero sí trataron, de a poco lo fueron instaurando. Desde el románico al gótico, en la escultura se da una evolución paralela, ya con la pintura y con los manuscritos también. Y las formas y facturas de la Edad Media rígidas, de aparente ingenuidad,
ingenuidad, perdón, o simplismo, incluso abstractas, ¿ya? Lo que sí hay mucho es poca proporción, no son obras muy proporcionadas al estilo de Renacimiento que viene después. Las cabezas son mucho más grandes que el cuerpo, lo vamos a ver en la pintura. Así que y ahí se nota que no es importante representar la historia como, o sea, la figura humana como es, sino que es más simbólico, es mucho más simbólico que representativo. Claro. Y, y nos vamos. Aquí tenemos otras imágenes de escultura. Acá tenemos una escultura de volumen completo, ¿cierto? Que lo podemos dar vuelta y lo podemos tocar. Claro. Y aquí tenemos medios relieves, que son la mitad del cuerpo que Claro. sobresale, ¿ya? Estas imágenes en medieval nunca están proporcionadas, las cabezas son mucho más grandes que el cuerpo. Recuerden que tenemos cabeza 8 veces hacia abajo, en el medieval no se cumplía esto, ¿ya? ¿Por qué? Si ustedes ven el uso de las manos, el uso de la cara, es simbólico, él quiere representar una idea, no quiere representar la figura humana a la perfección como Miguel Ángel, ¿cierto? Es mucho más simbólico y pasa aquí también, miren el cuerpo es muy chiquitito en relación a la cabeza. ¿Cuántas cabezas tendremos aquí? 1, 2, 3, Claro. 4. Claro. Y son 8. Uh, Entonces, ahí sí, se nos escapan un poco sí. las proporciones. ¿Ya? Así que ese es un dato como para que Claro, entendamos claro. de que es muy simbólico y no es tan representativo de la realidad. Perfecto. Y por último, en la pintura medieval, que también vamos a ver qué pasa también con el cuerpo humano, las pinturas carecían de naturalismo y expresividad, se pintan sobre los temas religiosos, que también ahí concordamos con el profesor, este tema religioso, y se utilizan colores intensos, tanto en la pintura como aquí tenemos los vitrales, que también se empezaron a trabajar, y el contorno, se van a dar cuenta siempre en la pintura que el contorno es muy marcado. No hay como una gradación, como lo que hacemos siempre nosotros, ¿cierto? Para dar volumen. Aquí no, aquí el contorno es marcado, hay una línea gruesa de borde, que aparece aquí, entonces es muy simbólica, muy icónica, muy ilustración, ¿ya? Y no aparecen paisajes de fondo, casi nunca, por eso aquí el paisaje nunca se hizo, nunca se trabajó, porque como decía el profesor, ¿cuál era el centro del universo? El mundo, la persona también, entonces el trabajo de la naturaleza, nadie le interesó el trabajo de eso. Claro. Así que, y como decía aquí, la parte del cuerpo que más se resaltaba eran los ojos y las manos. Entonces, en base a lo que vimos, chicos, espero que les sirva mucho para que podamos entender, porque las artes también nos ayudan a entender qué pasa en la historia, porque si no tuviésemos estas imágenes, hay muchas cosas que no sabríamos, No se sabe. porque no se desarrolla la Claro. escritura o no se hacen libros, en ese tiempo era muy difícil, el desarrollo de la imprenta también ayudó un poco, pero no tenemos, si Claro. no tuviésemos el arte, sería muy complejo de analizar. Pero eso fue un poco después. Claro, más después. Claro. Pero aquí la imagen también nos ayudó mucho Exacto. a entender qué pasa Sí. con la historia. Profesor. Sí. Sí, lo que decía usted claramente, el arte es fundamental para poder entender lo que era en aquellos tiempos. Como usted decía, la imprenta, claro, todavía aquí no aparecía, apareció poco tiempo después, pero si no existieran estos registros que usted nos muestra, construcciones que aún quedan en muchas partes de Europa en este caso, eh, podríamos conocer lo que es lo que fue este periodo. El arte nos muestra a nosotros las características típicas de lo que fue la Edad Media. Por eso es tan importante poderlo entender y conocer, y con la explicación tan buena que usted también nos acaba de dar, que nos ha hecho aprender mucho también. Gracias. La idea es que podamos ver detalles como para entender este cuerpo. Miren aquí este Cristo que aparece, miren el cuerpo, también no tiene la proporción que nace después con el Claro. Renacimiento, tiene una proporción muy lejana a la realidad. Entonces no era importante la observación del entorno, sino que era Sí. lo espiritual y lo de entregar un mensaje. ¿Ya? Entonces tengo estas preguntas para ustedes, niños. La idea es que las puedan contestar en base a lo que trabajamos con el profesor. ¿Qué elementos que observaron en las obras, los que vimos recién, el tema de lo visual, el tema del volumen, lo ven reflejados en la sociedad medieval? ¿Cómo se relaciona lo que el profesor les explicó de la sociedad con lo que acabamos de ver? ¿En qué punto se relaciona? ¿Ya? En segundo punto, la utilización del color, ¿cómo lo relacionas con la sociedad medieval? Estos colores vivos, estos colores que son colores primarios, no son colores con gradación, también se relacionan con este estilo medieval. Y por último, ¿de qué manera crees que las artes desarrolladas en el periodo medieval aportan en la historia universal como lo acabamos de mencionar?
No Perfecto. sé, profesor, no sé si quiere agregar algo más. Sí, no, mire, a mí me quedó muy claro porque también mucho de lo que usted habla desde el arte, uno lo puede observar y ver lo que nos mostró y también uno analizando ver tantas obras que uno ha visto. Incluso acá en Chile ahí podemos ver también gótico, uno puede, claramente uno, estoy recordando ahora que cuando en Santiago en algún momento he visto de este arte, entonces... Eh, invitarlo a ustedes para poder responder estas preguntas en sus cuadernos, pregunta y respuesta escrita en el cuaderno, bien hecho, e invitarlos también para que ustedes puedan analizar a partir de la observación directa de obras de la época para ver todo lo que hoy día hemos aprendido también acá con mi Cecilia. Eso, así que muchas gracias niños y también desearles que estén muy bien en sus casas, mi Cecilia. Niños, así que la invitación está hecha para ustedes, por parte del profesor y mía, para que en sus cuadernos puedan responder estas preguntas y se las hagan llegar al profesor. En las clases de arte del séptimo B no vamos a trabajar este concepto, sino que la idea es que lo viésemos en conjunto y pudiésemos aprender también cómo se relacionaban. Así que los dejo invitados a que puedan responder estas preguntas y ojalá también podamos seguir trabajando en conjunto más adelante. Así que les dejo un fuerte abrazo y nos vemos con los chicos del séptimo B. Ya. Chao, que estén muy bien.